Buenas tardes, licenciada, que el Señor la siga bendiciendo. En esta tarde con el grupo número 1 le vamos a exponer sobre la pena. Con el compañero Wilmer, la compañera Flor y la compañera Marlene le vamos a tratar de exponer sobre la historia, las penas y las características. Y yo les voy a exponer un poco sobre la historia de la pena. La historia de la pena surgió en 3 lugares muy importantes, donde fueron en China, en México y en Roma. La pena para muchas de las personas en los tiempos antiguos, ya tratando del tema de la historia, se surgió en base de que los criminales se fueron sucediendo y los llamaron esto de enemigos de un estado, de cualquier territorio político y de cualquier lugar. Uno de los lugares donde se formó fue en Roma en el año 1826, que en Roma era un poder que no era de leyes positivas, sino que ahí se trataban por las costumbres, que las costumbres eran una parte muy esencial, ya que ahí se podía delimitar cuáles eran los delitos que tenía cada una de las personas, y teniendo los delitos muy enfatizados, ellos los podían convertir en una pena, en la cual uno de los ejemplos que les podemos dar son sobre el carácter político. También otro de los lugares donde fue muy importante fue en China, ya que ellos a partir del año 1876, al formarse las ciertas bases sociales y políticas en ese país, que dieron actos muy esenciales, así como el territorio y los ciudadanos de ese país no estaban tan preparados para la pena. Entonces ellos alegaban sus derechos, ya que a las personas que se les sometía a la pena eran personas eran casos tristes, ya que eran sometidos a procesos muy dolorosos. Y así como en otro de los lugares fue en México, ya que a las personas se les encerraba en cárceles que fueron hechas de madera. Y a partir de que se formó en México, también se fue expandiendo en bastantes lugares de Latinoamérica, como en Perú y en otros lugares. En este momento le dejo el tiempo al compañero siguiente. Las características de la pena. Las características, principalmente desde un punto de vista, se determinan de que es un castigo ya que el individuo que haya cometido un delito tiene que ser privado de sus bienes jurídicos, tales como la vida, su libertad y su patrimonio. Al igual que es un sufrimiento porque puede experimentar problemas físicos, mentales y espirituales. Filosóficamente se indica de que es un bien para él y para la sociedad. Debe de ser de naturaleza pública, ya que solo el Estado es el que tiene el derecho de imponer y aplicar la pena. Y también nadie puede intervenir en ello, ya que es un derecho soberano del Estado. Es una consecuencia jurídica. Esta tiene que estar implementada en la ley penal, tiene que estar determinada antes de poder aplicarla y tiene que ser aplicado por un órgano jurisdiccional competente. Tiene que ser de carácter personal, ya que las penas no son hereditarias, tampoco se pueden aplicar a otras personas que no hayan cometido el delito. Tiene que ser el propio individuo en pagar sus consecuencias. Tiene que ser de proporción. Tiene que ser de proporción dependiendo de la naturaleza y la gravedad del delito. Al igual que se evalúa determinadamente de los caracteres de personalidad del individuo. Tiene que ser determinada. La pena tiene que estar determinada previo a aplicarla y tiene que ser aplicada como lo indica la ley. No se puede exceder más del tiempo indicado. Al igual que tiene que ser flexible. Debe ser flexible al momento de poder revocarla o reparar un error judicial, como lo indica Sebastián Solares. La pena es aplicada y creada por el mismo hombre, por lo que puede haber un margen de equivocación. También tiene que ser ético y moral. Bien se sabe que el individuo debe de pagar como una retribución de los daños, pero esta no debe de ser una venganza del Estado en nombre de la sociedad.
La pena conmutable e inconmutable. Vamos a hacer referencia a lo que es una pena. Como lo decía la compañera, la pena va a ser también aquella sanción que se le coloque a aquella persona que haya cometido una infracción antijurídica. También hablamos de que existen penas mayores como penas menores. Las penas mayores se les conoce como penas inconmutables y las penas menores también se le conoce como penas inconmutables. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es las penas inconmutables. Las penas inconmutables, según el Código Penal, hace referencia de que va a ser acreditado a aquellas personas, número uno, ¿verdad?, que se le haya dado de prisión 5 años. Eso significa que su pena fue menor, entonces se le da la opción de que pueda ser conmutable. También se regula este monto, ¿verdad?, que va corriendo desde 5 quetzales hasta 100 quetzales por día, dependiendo también de las circunstancias que el reo tenga, hablando un poquito sobre la posibilidad que tenga para pagar este monto. Luego está la pena inconmutable, que sería el delito mayor o pena mayor, ¿verdad?, que significa que no va a existir una opción para pagar multa. Estas penas inconmutables se le acredita a aquellos, específicamente a aquellos delincuentes habituales, ¿verdad?, o reincidentes. También se le acredita a las personas que hayan cometido hurto o robo, según el artículo 51 del Código Penal. También aquellos que hayan cometido varios delitos graves. Entre los delitos graves están, por ejemplo, los delitos de violencia sexual. También están aquellos que son captados por terrorismo, por extorsiones, pánico financieros, entre otros. Entonces a eso se les conoce como penas conmutables e inconmutables. También hablaremos un poco sobre las penas principales, en lo cual se divide en 4 partes según nuestro Código Penal. Está la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto y la multa. Hablaremos un poco sobre la pena de muerte, en la cual en nuestro Código Penal nos indica que esta ley fue derogada. La razón por lo que en nuestra Constitución guatemalteca nos pones de primero a lo que es a la persona humana, por lo que esta ley ha sido derogada. Tenemos la de prisión. La de prisión, nuestro Código Penal nos indica que es de 1 mes a 50 años de prisión a las personas que cometen delito como violencia contra la mujer, violación, homicidio. Tenemos el de arresto. El de arresto, esto es aplicado a las personas que cometen falta, como nuestro Código Penal nos indica. En el 3er capítulo, donde están las faltas, se divide nuestro Código Penal. Y también está lo de la multa. Solamente un juez competente indica la multa del dinero que se dará. Las penas accesorias son 7, las cuales son la inhabilitación especial, la inhabilitación absoluta, la delimitación del derecho político, el comiso, la publicación de la pena y la expulsión del extranjero del territorio nacional. Agradecemos también, licenciada, por la atención prestada en esta noche y esperando que el tema haya quedado claro. Feliz noche.